Bueno, y es que la Cámara del Agro pidió fin a la injerencia y presiones de organismos internacionales en mesas de reformas para el sector justicia. Nuestra propuesta está enfocada principalmente en la reforma se realice bajo los mecanismos que la misma Constitución establece para tal efecto y que tenga como punto de partida los principios de libertad e igualdad, fortalecimiento institucional, independencia de poderes, respeto a las garantías constitucionales, transparencia y probidad. Con el apoyo de abogados constitucionalistas, la Cámara del Agro señala que la injerencia en asuntos internos del país no es un tema de percepción, sino que es una realidad, y ello se refleja en la elevada cantidad de observadores internacionales que asisten a las mesas de diálogo para reformar el sistema de justicia. El tema es que sí están teniendo injerencia, ellos están como observadores y ellos están participando y están dando ellos su criterio en las mismas mesas, cosa que no debe ser así. Ellos deben ser solo observadores, que las mesas y los criterios que salgan de esas mesas se plasmen en los documentos que salgan ahí, y ellos están dando sugerencias en las mismas. Expertos en la materia constitucional opinan que las reformas al sector justicia deben ser discutidas únicamente por los tres organismos del Estado, pues se supone que ellos son quienes impulsan los cambios. Yo considero que ellos lo que pueden hacer es facilitar el proceso. Creo que hay una muy buena intención, pero lo que debemos de descartar es que esto se trate de una imposición contra aspectos absolutamente técnicos constitucionales, que es lo que hemos visto en el borrador. Pero la injerencia internacional no es el único problema. Abogados constitucionalistas evidencian que existe falta de coordinación entre los organismos del Estado. Un claro ejemplo es la reciente aprobación de las reformas a la carrera judicial. Creemos que le quita seriedad y manda un mal mensaje a los que están en un diálogo, porque si se está hablando de que vamos a llegar a consensos en ciertos temas, pero de repente uno se entera que aprobaron una reforma que es parte de lo que se está discutiendo, es como que si la opinión que se está tomando no fuera la que va a tener realmente el poder de influir en los cambios. Así que debería de evitarse ese tipo de prácticas, y creo que ahora lo que toca es reorientar, o sea, el llamado que hoy se hace es reorientar a una metodología más específica, ser más puntual. Sin embargo, la Cámara del Agro descarta abandonar las mesas de diálogo hacia la reforma constitucional, pero advierte que los cambios son un tema delicado, que merecen mayor independencia y coordinación. Telediario, información actual. Diversas reacciones surgen luego de las declaraciones que diera Iván Velázquez respecto a los señalamientos de injerencia. Después que el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, Iván Velázquez, indicara en un medio de comunicación que hablar de injerencia es una preocupación infantil, las reacciones no se hicieron esperar. Empresarios consideran que lo expuesto por el comisionado viola la soberanía de Guatemala. En ese sentido, la Asociación para la Promoción de la Libertad y el Desarrollo Sostenible asegura que no es infantil defender al país de cualquier presión que rompa el orden constitucional. Pero él no puede decir que es infantil el tema de la soberanía. Si estuviéramos nosotros haciendo lo mismo en Colombia, estuviéramos como guatemaltecos ingiriendo en cosas que no nos corresponden en Colombia, de pronto él no se sentiría igual, ¿verdad? Mientras tanto, algunos expertos en derecho manifestaron que respetan las declaraciones del comisionado, pero no las comparten. Hablar de injerencia es defender la nacionalidad y defender el patriotismo de Guatemala. Hemos sido víctimas de la injerencia extranjera por mucho, pero por mucho tiempo. Y creemos nosotros que aún y cuando la Comisión Internacional contra la Impunidad está operando en Guatemala, violenta la soberanía de Guatemala, y ese es nuestro punto de vista. No es que seamos infantiles, pero cuando algún extranjero que representa a un país se mete a proponer reformas, se mete a proponer leyes, se mete a proponer nombramientos. Yo he sabido de casos en donde han habido embajadores que públicamente han dicho que si no aprueban tal ley van a presionar al Congreso. Que los asuntos
internos políticos de un país, no puede aceptarse la injerencia de otros países o de otras instituciones. Esto sería como que nosotros fuéramos, por ejemplo, a los Estados Unidos y planteáramos que no estamos de acuerdo con la forma como se está llevando a cabo la elección presidencial. Eso sería tener una injerencia en asuntos políticos que no son de nuestra incumbencia, porque nosotros no somos ciudadanos norteamericanos, nosotros no vivimos en los Estados Unidos, nosotros no pagamos nuestros impuestos ni radicamos allá. Por lo tanto, no tenemos ningún derecho a hacer propuestas. La Fundación contra el Terrorismo también se pronunció. Mire, yo creo que es una opinión irresponsable por parte del comisionado Iván Velázquez, porque Guatemala todavía es un país democrático, Aquí cualquiera puede hablar y cualquiera puede emitir su opinión. Habemos personas que ya estamos grandecitos, yo tengo 56 años, no soy ningún niño y me he pronunciado de manera muy enfática con respecto a la injerencia principalmente extranjera. Todos los entrevistados recomiendan el apego a la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas para no violar los asuntos internos. Telediario, Información Actual. Bueno, ¿y sabía usted que la injerencia extranjera viola la soberanía del Estado y los tratados internacionales, como por ejemplo la Convención de Viena? Vea esta nota. La soberanía es la autoridad suprema, donde reside el poder político y público de un pueblo, una nación o un estado, tal y como lo establece el artículo 141 de la Constitución, en donde serán los poderes legislativo, ejecutivo y judicial quienes representen este derecho. Sin embargo, para evitar que diverso tipo de entidad internacional viole dichos principios, Guatemala forma parte de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, que establece en su artículo 41, sin perjuicio de sus privilegios e inmunidades, todas las personas que gocen de esos privilegios e inmunidades deberán respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor. También están obligados a no inmiscuirse en los asuntos internos de ese Estado. Ante ello, empresarios califican que este precepto está siendo violado, luego que el comisionado de CICIG, Iván Velázquez, se refiriera como infantil sobre las opiniones sobre injerencia. La Carta Magna no establece en ninguno de sus artículos ninguna presión extranjera de forma directa o indirecta. Por ello, corresponde a las autoridades de Relaciones Exteriores evaluar dicha violación a dicho tratado internacional.